y pasamos también, sin solución de continuidad, porque son ya las 9, al último taller que se titula un taller de gestionar la incertidumbre, que tendremos a Isabel Selva, a Leonor Mota, a Tony Yuc, a Miriam Wodnik, a Dulce Bermúdez, y luego vendrá Santiago García Lucio, del que comentaba ahora Irene, que nos hablará sobre comunicación de crisis. Así que, si os parece, les doy ya entrada a Miriam, a Isabel y a Leonor, que ya están aquí, y a la que conecten sus micros y sus cámaras, empezamos. Está también Tony, voy a admitir a Tony. Si dura más de un minuto se va a cortar y lo tendremos que subir en IGTV, pero ya no es esto. También, si lo queremos poner en bucle de siempre, tiene que ser un formato distinto. Sus micros y sus cámaras. También Tony, voy a admitir a Tony. En cuenta el tiempo de cada uno de ellos. Irene, si quieres empezar esto. Bien, parece que ya estamos, no sé qué problema tiene cuando empezamos los talleres, entran uno y salen otro, en otras ocasiones, hay un poco de lío. Ahora sí. Está Dulce también. No entiendo, ¿cómo puedes estar hablando aquí y allí a la vez, Roger? No, allí no está él hablando ahora. Allí no. Yo te estoy oyendo aquí hablando a la vez que hablas ahí. ¿Se oye bien? Sí, se oye perfectamente. Bueno, creo que ya estamos. ¿Se oye bien por aquí también? Se oye bien, se oye bien. Perfecto. Nos falta Santiago, pero Santiago se unirá más tarde. Si os parece, empezamos con este taller de gestionar la incertidumbre. Empezaré por Isabel Selva, porque fue ella la persona que sugirió que tuviéramos este taller. Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, vaya maratón. Ya te queda poco, Roger, ya te queda poco. Pues le puse este nombre porque es un extracto en realidad de un webinar, una masterclass que hice para mujeres políticas hace poco. Porque yo creo que la incertidumbre ha llegado para quedarse, y vosotros también vais a comentar seguramente sobre este tema, que es la realidad que tenemos. Pero ya hace años se hablaba sobre habilidades de liderazgo, y entre ellas había una que era la de explorar nuevos territorios, la de sentirse cómodo con lo incómodo, cómodo con la incertidumbre, ¿no? Digamos. Y ahora mismo, claro, nos hemos dado cuenta de que ya no controlamos lo que controlábamos antes, o creíamos que controlábamos. Ya los cambios son muy acelerados y ya no nos sirve lo que nos ha ayudado a estar aquí ahora mismo. Los planes estratégicos de estamos en A y vamos a llegar a B, pues eso ya, digamos que ha quedado un poco obsoleto. Me gustó una frase de Coixet que dijo en su discurso en el Premio Nacional de Cinematografía, que dijo: la falta de dinero, equipo, presupuesto nunca puede ser una excusa, nunca. Crécete ante las limitaciones, adáptate. Vivimos en una ola de incertidumbre como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. A falta de certezas, abraza la niebla. No queda otra, la niebla. Y yo iría más allá de adáptate, que es más que liderar la incertidumbre. Adáptate sería más liderar en la incertidumbre. Que yo creo que es lo que se ha dado ahora mismo con la situación, con la gestión de la pandemia, con los políticos. Y, por supuesto, lo contrario a liderar la incertidumbre creo que sería el resistir. Porque lo que resiste, el resistir a mí no me gustaba en la pandemia, en el confinamiento, porque todo lo que resiste es como que persiste, ¿no? Y los políticos se resisten ahora mismo al rol que les toca, que es buscar espacios de entendimiento. Resistir es reaccionar a lo que sucede, es ir a remolque de los acontecimientos, es resignación, y lo que lleva es al victimismo también y a la queja. Entonces, lo que hemos visto ahora mismo es que se ha gestionado yendo a remolque, otros desde la gestión, desde la inconsciencia, tipo Bolsonaro, Trump, etcétera. Y luego, pues es verdad que, como comentaba Manuel Macalleja ayer, ha habido países que lo han hecho muy bien, próximos a nosotros, como Portugal, que tiene un primer ministro muy empático, por cierto, y ha habido mujeres, las 8 o 9 mujeres que gobiernan en el mundo, pues lo han hecho con mucha, aparte de mucha empatía, con transparencia, comunicación y con gran capacidad ejecutiva. Lo han hecho, mucha empatía.
y creatividad. Y lo han hecho sobre todo con aceptación, la gran palabra, ¿no? Que ya hablarán seguramente mis compañeras de la aceptación. Consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo, lo que hicieron fue comprometerse con cambiar lo que estaba sucediendo. Porque cuando tú aceptas, lo que haces es que tienes capacidad de elegir, de comprometerte con algo, ahí ya te comprometes, ¿no? Que es lo que yo creo que ya se han hecho. Y así se generan unas posibilidades. Digamos que la única estrategia que yo comentaba con ellas, y yo les comento también a vosotras, en el liderazgo sería ahora crear el futuro, crear la realidad. Dices, pero crear el futuro no desde lo predecible, que es lo que ya sabemos, porque normalmente decimos, es que no podemos predecir el futuro, ¿no? Lo hemos oído muchas veces a los políticos, pero funcionamos muchas veces bajo la predicción, haciendo acciones, buscando unos resultados que en realidad ya sabemos. Cambiamos estas acciones, generamos otros resultados, pero hay que generarlo desde lo posible, más que desde lo predecible. Porque vosotros ahora mismo me estáis escuchando y estáis pensando, a ver, Isabel, esto que estás diciendo me encaja con la visión del mundo que yo tengo. Vale, lo guardo aquí en mi cojoncito. Y oréis otras cosas y diréis, pues esto no me encaja, pues lo desecho. Y claro, así no podemos tener otra mirada, ser ese observador diferente que necesitamos realmente. Entonces, todo empezaría a comprometerse con una posibilidad sin tener la evidencia de que es posible, ¿no? Por ejemplo, en un campo de fútbol, cuando se va a jugar un partido, el entrenador llega habiendo ganado ya el partido. Él no puede esperar a ver, porque liderar no es a ver cómo puede gestionar esto lo mejor que pueda, ¿no? Tiene que ir ya habiéndolo ganado, y lo que ve no es lo mismo que ve el público. El público lo que ve, lo que observa realmente es lo que está sucediendo. Y él lo que ve, digamos, lo que hace es ver lo que falta a esa visión que él ya ha tenido, reacciona al futuro. Entonces yo ahora mismo os plantearía 3 preguntas que no nos va a dar tiempo a ver aquí. ¿Qué futuro querríais conseguir? ¿Con qué estáis comprometidas? ¿Qué 3 crisis vais a tener? Porque una vez que te comprometes va a tener 3 o 20 crisis. Cuando la realidad posible no coincide con la predecible, hay una crisis, que es lo que ha faltado aquí en estos casos. Y luego, ¿qué falta para conseguir la eficacia? Y termino con una frase que me gusta mucho de Jim Selman, un experto en liderazgo, que para mí fue una referencia, que dice, esto en el confinamiento lo pude escuchar, con los Zooms estos que tuvimos, el mundo nunca como ahora ha tenido una oportunidad tan grande para reinventarse, para tomar los problemas cotidianos y tradicionales y despertarnos de nuestra resignación colectiva. Gracias. Cuántas verdades, Isabel. Muchísimas gracias. Leonor, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Roger. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando a la compañera Isabel, tomando ahí buena nota de los consejos que nos da. Yo quería hablar un poquito en una cierta profundidad con el tema de la incertidumbre, porque de hecho es algo a lo que estoy viviendo instante a instante en mi vida, y creo que todos lo estamos viviendo así desde siempre, porque desde que el espermatozoide se une al óvulo y somos esa pequeña mórula, la incertidumbre está ahí. Cuando somos un embrión, somos un feto, cuando nacemos a la vida, la incertidumbre está ahí. Pero sin embargo, no somos conscientes de esa incertidumbre porque ahí el feto, el bebé, está conectado con todo. Entonces, al estar conectado con todo, no diferencia, yo estoy aquí y esto es una incertidumbre. Cuando vamos creciendo, nos vamos desarrollando y desarrollamos la mente, podemos ver, yo estoy aquí, el otro está allá y estoy separado. Entramos en la dualidad y empezamos a ver esa incertidumbre ante el no saber qué va a pasar, qué va a suceder. Y entonces intentamos a nivel mental, según vamos desarrollándonos y creciendo, ya como adultos, intentar controlar todo para que todo salga como nosotros queremos que salga. Pero evidentemente la maestra de la incertidumbre, que llega ahí como una ola, a veces como un tsunami, nos tira todo por tierra y entonces nos hace ver, no, tú crees que controlas, pero tú no controlas, la vida también tiene su flujo. Entonces creo que estamos en tiempos fundamentales e importantísimos
para no solo actuar con la mente consciente, inteligente y con todos los recursos que tenemos para afrontar la incertidumbre, sino con ese contacto del alma, del corazón, esa parte superior que vive en nosotros, que está ahí desde siempre, que quizás la hemos olvidado, pero el niño la tiene y la vivió y la podemos reconocer. Y me gustaría dar 5 tips interesantes que a mí me han servido muchísimo a lo largo del día a día, ¿no? No es nada así espiritual, sino es espiritual de ir por casa, ¿no? Lo que me ha ayudado muchísimo, en primer lugar, ha sido el aprender y estar en paz conmigo misma. Es estar en paz con mi soledad, conmigo. Eso creo que es fundamental para todo ser humano, porque a veces ante la incertidumbre podemos tener una mano o alguien que nos puede echar un cable, nos puede ayudar y podemos dejarnos caer un poquito, pero a veces no. A veces estamos nosotros solos y manejarnos en esa soledad, en paz, es fundamental. Luego también la serenidad. La serenidad es un mundo porque ante la serenidad uno puede tener una claridad para llegar a esos recursos que tenemos internamente y poderlos tomar. ¿Y cómo uno puede estar en esa serenidad? Pues viviendo el instante, ese momento a momento, ahí con esa serenidad. Luego, pues un tercer tip, creo que la autoestima, para no machacarnos. Oye, que esto no lo preparaste bien, es que no contemplaste esta variable. No, por favor, seamos más amables con nosotros y no estemos ahí juzgándonos y machacándonos. Creo que una sana autoestima es fundamental para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Y ahora estamos en tiempo de eso. El cuarto, creo que voy por el cuarto, la confianza. Creo que la confianza es fundamental, pero no solo la confianza en mí misma, en mis capacidades de gestión, en mis recursos internos, en lo que yo puedo dar de sí, no solo la confianza en mí misma, porque eso sería solo a nivel mental, esa confianza que yo tengo de sacar mis recursos, no como persona, sino también la confianza a través del alma, esa confianza hacia la vida misma. No solo hacia mí, cómo yo vivo la vida o cómo me enfrento o afronto esa incertidumbre, sino esa confianza en la vida misma, que es una gran maestra y que a través de esa incertidumbre me va a poner por delante unas situaciones en las que yo voy a tener la oportunidad de sacar quizás esas actitudes que hasta ahora ni reconozco. Y eso lo hace a veces la incertidumbre cuando llega, ¿no? Para mí es una gran maestra. Y un último tips, aceptación, como decía Isabel, bueno, por supuestísimo, pero otro último tips que me parece fundamental es ese contacto con nuestro niño interior y es la alegría. No perdamos la alegría, por favor, ante la incertidumbre, ante lo que no sabemos qué va a pasar, cómo será, lo que sea, que mantengamos esa alegría porque no mantenerla no va a hacer que vaya mejor y mantenerla creo que nos va a hacer vivirlo con, no sé, pues enfrentándonos ahí a algo diferente, bonito, interesante, con esa mente del niño que se enfrenta a lo nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Con esa inocencia y por supuesto con ese contacto con el alma que para mí es fundamental. Para manejar la incertidumbre yo considero muy importante estas dos partes, ¿no? Poner ahí de manifiesto todos nuestros recursos mentales y ese contacto con el alma para mí es fundamental, Roger. Sí. Qué buenos tips, Leonor, y tienes toda la razón. Me ha gustado mucho el que dices de no castigarse en exceso, ¿no? A veces tendemos a castigarnos mucho y no hace falta. O sea, ayer, por ejemplo, hicimos una sesión de 5 horas y media en directo. Evidentemente hubo fallos. Si yo estuviera castigándome con el látigo por todos los vídeos que no entraron a tiempo, todos los fallos que pudo haber, no habría hecho la sesión de hoy. Oye, lo importante es hacerlo, compartir, disfrutar y siempre habrán fallos, más en un formato de incertidumbre como este, ¿no? Que como la gente va entrando y hay tecnología por en medio y no todo es fácil, hay que, como bien dices, tomárselo con cierta calma, relajarse. No pasa nada si hay algún fallo en algún momento. Muchísimas gracias, Leonor, y voy a presentar a Toni. Toni, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roger. Buenas tardes a todos. No sé si presentarte como odontólogo, que es lo que hago siempre, o ya no toca. Bueno, me presento, o sea, no soy escritor y estoy en este taller porque me gusta hablar
y porque mi libro no encajaba en ningún taller. Específicamente el de autoayuda estaba lleno y entonces, bueno, pues mi libro también tiene parte de incertidumbre. Bueno, de entrada os quiero decir que evidentemente no nos han educado para vivir en la incertidumbre. Y es cierto que lo único cierto que tenemos en la vida es que nos vamos a morir, ¿vale? De lo demás, nos están vendiendo incertidumbre, por un lado, para luego podernos vender lo que nos va a dar la tranquilidad, la seguridad, la felicidad. ¿Qué nos lleva a esto? Que nos pasamos la vida intentando no salir ni dejar nuestra zona cómoda o de confort. Que de cómoda o de confort muchas veces no tiene nada. Entonces, bueno, como esta introducción, ¿por qué hablo de esto? A ver, llegó un momento en mi vida y perdonadme los que me habéis oído, siempre os cuento mi historia, y es que hace 4 años cumplí los 60 y entré en un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que me dictaba el conocimiento no me lo dictaba el corazón. ¿Qué os quiero decir con esto? Que me sentía joven, estaba soplando 2 números, un 6 y un 0, pero no era yo. Tenía que hacer un esfuerzo, lo hacía y al momento volvía a mis 40 y pico. Me sentía lleno de ilusión por emprender cosas nuevas y delante de esta incertidumbre lo que hice fue gestionar, plantearme quién tiene razón. ¿Soy un Peter Pan y estoy equivocado o verdaderamente hay algo más, ¿no? Entonces, siempre pienso como científico porque, a ver, mi bagaje profesional ha estado siempre entre la práctica privada y la docencia. Me encanta la docencia. Si tuviera que escoger, me hubiese quedado con la docencia. ¿Por qué? Porque el retorno de mis alumnos es fantástico. Y los últimos años de docencia estuve trabajando muchísimo las soft skills, cosa que nos habían trabajado dentro de nuestro mundo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí hubo ya muchos proyectos que funcionaron. Entonces, ¿cómo podía objetivar este sentimiento que tenía? Y entonces lo que hice fue pensar y buscar. Entonces lo primero que era, me siento más joven, ¿qué dice la literatura? Y empecé a buscar y ¡wow! Genial. La literatura dice que si cambias tu estilo de vida o llevas un estilo de vida correcto, es normal que seas más joven de lo que marcaban los 60 años, podrías hasta 15 años más joven. Decía yo, bueno, pues ya no voy tan equivocado, algo estaré haciendo bien, ¿no? Segundo problema fue, bueno, voy hacia fuera de mi zona de confort. Si yo estoy acostumbrado a mis rutinas, estoy acostumbrado al estatus profesional, social, estoy acostumbrado a esto y todo esto, pues, a ver, clásicamente voy a entrar en una etapa de decadencia, voy a entrar en una etapa que ya no seré útil a la sociedad, pasaré a un segundo plano y estoy fuera de mi zona de confort. Pero lo primero que me viene a la cabeza es, no soy yo que los cojo, es que me echan. Me han echado de mi zona de confort. Bien, y me siento joven. ¿Qué coño? Y tengo ilusión por hacer cosas. Empiezan mis vacaciones, mis geniales, grandes vacaciones. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí me planteé proyectos. Primer proyecto. Todo esto que yo sentía tenía que transmitirlo. Bueno, voy a escribir un libro. Así de fácil. Bueno, la verdad es que, y ahora no lo digo porque esté Roger arriba a la izquierda, pero es que sin Roger no hubiera llegado hasta donde estoy, ¿no? Porque claro, yo me puse a buscar literatura. Esto lo domino perfectamente, la bibliografía. Y empecé a ver, ¿seré feliz siendo grande, siendo mayor? ¿La gente mayor es feliz? Todos los estudios dicen que son muy felices, son tan felices como los menores de 20 años. A partir de los 20 años empezamos a ser infelices. Vale, pues tenía otro punto a mi favor. ¿Qué tengo que hacer ahora para rejuvenecer? Oye, entré en la dieta, entré y a meditar. Es decir, que siempre he llevado una vida a nivel físico cuidada, he meditado, hago yoga, bueno, pues empecé a ver los beneficios contrastados de todo esto. Oye, todo iba a favor de... Empieza una gran etapa. Entonces,
Si tú hablas con cualquiera y le dices, oye, la gente mayor es feliz, es más feliz con uno de 20, dirán no, con uno de 30 tampoco. Pues sí. Cuando te jubiles, ¿qué haces? ¿Qué harás ahora cuando te jubiles? Típica pregunta. ¿Qué piensas hacer? ¿O qué piensas hacer? Visto todo esto, ¿qué tenía que hacerlo? Plasmarlo. Con esto, y lo que enseñaba a mis alumnos, quiero decir que depende de cómo gestiones tus pensamientos, ¿vale? Van a fluir tus sentimientos. ¿Y esto a qué te llevará? A poder afrontar cualquier situación, a poder aceptar cualquier situación desde el punto de vista del optimismo, ¿vale? Desde el punto de vista de que eres capaz. Verle la parte buena, que la parte buena existe en todos sitios. De verdad, la conclusión que he llegado con el libro, y que ya la tenía, es que en esta vida hay que simplificar, ¿vale? Nos la hemos complicado, nos la han complicado y nos la complicamos. Ser feliz no quiere decir tener mucho, tener lo suficiente. Ser feliz implica disfrutar y rodearte de lo que quieres y deja correr y fluir todo lo demás. Bueno, pues mi forma de salir de esta incertidumbre y aceptar evidentemente todo lo que venga. Con los años va a venir pues decadencia, evidentemente. ¿Eres más propenso a las enfermedades? Seguro, pero vive tu día a día y vívelo bien, vívelo feliz, vívelo con lo que tienes. Y para esto tienes que reconocerlo y para esto tienes que gestionar evidentemente tus pensamientos. ¿Vale? Y ya está, o sea, os he contado mi libro, ¿vale? Pero creo que esto es aplicable evidentemente a todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la incertidumbre está. Tú ya puedes llevar una vida muy sana, muy perfecta, muy segura y mañana puede ocurrir cualquier cosa y todo va a cambiar. Entonces vive el momento. Ya está. No... Gracias, Toni. Muchísimas gracias por contarnos. Gracias a todos. Os estoy viendo. Oye, cuéntanos solo un segundito. ¿Tenemos fecha ya para tu generación Silver? Bueno, después de lo que hablamos, mi generación Silver está congelada. Pero, bueno, tuviste un problema con la cubierta, que no estabas de acuerdo y insististe, pero ¿no hay nueva cubierta? No. Entonces, he dado el margen de una semana y un día y mañana llamaré a la editora y a ver cómo está. Bueno, aunque no sea el taller, pero hacemos un apunte porque seguramente es interesante para todo el mundo. Toni publica tiene un contrato con Almuzara. Le ofrecieron un muy buen contrato, tenía el libro, estaba a punto de salir. Te mandaron una cubierta, pero que a ti no te gustaba y tenías dudas de hasta qué punto podías insistir y plantarte. Estuvimos hablando y yo te comenté que sí, que te plantaras porque la cubierta es para siempre y tiene que gustarte. Y luego hablaste con ellos y la cubierta que querían mandar imprenta, esta la paraste y ahora estás a la espera de que te manden una nueva con las directrices que... Espero que sí. La verdad es que entramos en una semana frenética, esto de la incertidumbre, ¿no? Me llaman un lunes por la noche, dicen, te he enviado las galeradas, perfecto. Abro las galeradas lunes por la noche y la versión no era la final, era una versión anterior. Con lo cual me acosté pues con mi incertidumbre. Tendré que revisarlo todo. A las 2 de la madrugada me desperté descansado. Descansado quiere decir fresco. Entonces me senté en el despacho y me puse a revisarla. A las 11 de la mañana me dijeron, oye, la necesitamos para hoy. ¿Cómo que para hoy? Sí, porque entrará el viernes en imprenta. Digo, para hoy, suerte que me he puesto a las 2 de la madrugada. A las 10 de la noche había terminado la revisión. La envié, todo perfecto y tal, quedaba pendiente la portada. La portada me la enviaron un miércoles a mediodía. Portada perfecta, seguro que te gusta, mira la portada, que está genial y tal. Yo la vi y dije, te llamo esta tarde. La verdad es que me cuesta mucho decir que no. Y la estuve mirando, estuve reflexionando y verdaderamente no se ajusta al mensaje que quiero dar en el libro ni al perfil de lector que creo que tiene que tener. Y ya está. Entonces esto lo estuvimos hablando, presentaron una segunda,
particularmente les pasamos las directrices de lo que queríamos, teniendo en cuenta el target y la imagen de la editorial, y les gustó, pero la segunda propuesta era una variación de la primera. Y entonces, claro, a mí me supo muy mal porque había mucha presión de tiempo y tenía que entrar y era el viernes, y yo estoy el jueves por la noche, el jueves por la noche hasta última hora, bueno, convenciéndoles de que no, o sea, y no podía colgarlos que ni en la red aquella portada, no era yo, no era mi libro. Fijaros que cuando os he hablado desde el corazón. ¿Vale? Y hasta entonces estuvimos esperando hasta el viernes a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde me dijeron, no entra en imprenta, bueno, cuando hayan algo nuevo, pues ya hablamos, y ya está. Entonces, bueno, pues mañana volveremos. Creo que este momento, todos estábamos bajo una gran tensión, creo que este momento de paz habrá ido bien a todos, y evidentemente todos buscamos lo mejor. La editorial, que son fantásticos, la editora, que es fantástica, y el libro, y tal como está montado, es que ha quedado perfecto, pues bueno, vamos a terminarlo bien. Bueno, esperemos que esta semana de paz ayude a que se calmen las cosas, y esta semana que entra te manden una cubierta que sí te guste, que puedan mandar a imprenta y que tengamos el libro para Navidades. Seguro que sí, gracias, Roger. Esperemos. Oye, muchísimas gracias, y voy a pasar la palabra a Miriam, que está aquí oyéndonos. Miriam, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Roger, por este encuentro. Muchas gracias, compis de Mapea, segunda edición. Qué grande es esto que estás haciendo, Roger, porque nos das a todos no solamente una esperanza, sino también un espacio en el que encontrarnos y relacionarnos los unos con los otros. Y esto es un gran regalo. Mucho más en tiempos de incertidumbre, que los autores, pues ya lo está contando Tony, ¿no? Tony, que en los momentos que ya piensas que está, pues vuelve al horno, como decía también alguna compañera de Samarcanda, o parece que ya va a salir y luego hay algo que no te gusta o que la editorial no está de acuerdo. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, hacer algo que apuesta tanto por el autor y que nos da tantos recursos es muy de agradecer. Así que de entrada, gracias. Y luego, pues no sé muy bien qué decir, porque entre lo que ha explicado Tony desde su vivencia, lo que ha explicado Isabel desde su profesionalidad más bien en tono coach, ¿no, Isabel? Y Leonor desde la transformación desde el alma, poco más puedo añadir que sea nuevo, ¿no? Os puedo contar que es el solucionador de mi libro de formación, y el liderar la vida en tiempos de incertidumbre es a lo que se dedica la familia de detrás del arco iris, ¿no? Entonces, en ella os introduzco en la noria de la vida cotidiana de Maya, de Nicolás y de la abuela Nona, y es una vida rota por una enfermedad de Sara, que es su única hija, ¿no? Pero el diagnóstico sirve de trampolín para ir desde el dolor más doloroso de ellos a la transformación y el brillo interior. Entonces, todo el libro versa sobre esto, ¿no? Si acaso, algo que no hemos comentado es que liderar la propia vida en tiempos de incertidumbre tiene mucho que ver con soltar, con ser capaces, como decía Isabel y apuntaba Leonor, de aceptar lo que es tal cual se presenta, de acogerse uno, de cuidarse uno y de poder dejar atrás lo que ya no puede ser, ¿verdad, Tony? Que ya no podemos tener 40 y jugar al tenis como jugábamos antes, ¿no? Pero en soltar y hacernos preguntas sabias está mucho del recorrido y de la fuerza que podemos coger para abordar la siguiente etapa, ¿no? Hay que hacerse preguntas como ¿quién soy yo ahora? ¿Quién era? ¿Quién no voy a volver a ser? ¿Y quién me gustaría ser, ¿no? Entonces, esto claramente en el libro se lo plantean los personajes, pero ¿por qué se lo plantean? Porque detrás del arco iris lo que pretende es desde el capítulo 1 darle la mano al lector para que el lector se convierta también en un personaje más del libro y pueda caminar de la mano de los personajes proyectándose en ellos, ¿no? Porque yo lo que he visto después de 25 años dedicada como psicóloga clínica internacional a ayudar a los demás en su transformación, lo que he visto es que mucho más fácil es ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Entonces,
proyectándonos en lo mal que resuelven las cosas que resuelven mal Nicolás y Maya, y en la ayuda que necesita Sara, que necesita ayuda que no es de este mundo, pero ya estamos educando a nuestros hijos ahí, pues podemos liderar nuestra vida hasta sitios mucho más interesantes. Hemos hablado hoy mucho del amor en pareja, del amor romántico. Detrás del arco iris habla del amor que se sostiene en el tiempo con buena calidad, del amor erótico, del amor sensual, del amor comprometido, del amor con pasión y del amor íntimo, y a la vez que se cae y que es capaz de volver a levantarse, ¿no? Entonces tú, que Roger, que decías, tengo que tener algún problema si se lee mi novia el libro, yo te diría, con este sí. Con este libro sí, porque una cosa son las historias de amor y otra cosa es una historia que habla de todos los que llevamos más de 20 años en relaciones de parejas, ¿no? Y nos hemos equivocado tantas veces y hemos necesitado tanta ayuda. Y en este libro nos encontramos las herramientas para ser una familia de calidad y para sobrevivir en la incertidumbre. La niña tiene una enfermedad terminal desde el capítulo 1, ¿no? Y la pareja le toca lidiar con muchas dificultades y tener que mirarse al espejo y tener que ver las limitaciones y tener que caerse y volverse a levantar o no. Ahí os dejo en la incertidumbre, ¿no? Entonces, es un libro para crecer, es un libro que te da la mano para avanzar, es un libro que te acoge y te recoge. Tiene 10 reseñas maravillosas. Fruto, preguntábamos antes cómo conseguir las reseñas, ¿no? En mi caso, pues con 25 años en la profesión, pues me resultó fácil saber a quién dirigirme y recordarle por qué nos conocíamos, ¿no? Y como comentaba, yo creo que fue Fran, ¿no? Con el Mago More, que también me ha hecho una reseña a mí, ¿no? Y me dice, delicioso, delicioso, un libro delicioso, ¿no? Es tal la gratitud, ¿no? Cuando llamas a esas puertas y te dicen, sí que me acuerdo de ti, o déjame que lo vea, ¿no? Ramiro Calle, ¿no? Comentando mi libro. Jesús Alabarreyes, no sé, para mí ha sido un libro escrito en y desde la incertidumbre, que salió al público de tu mano, Roger, cuando entré en Mapea y vi que tenía un cauce para hacer algo que pudiera ser vista y que pudiera ser escuchada. No me considero escritora, pero sí me considero capaz de transmitir testimonios que ayudan a cambiar, ¿no? Y esto es lo que pretende Detrás del arco iris. Así que bueno, agradeceros otra vez a todos en este panel y deseando escuchar a Dulce y a ti, Roger, por esta propuesta y por Mapea, que me ha ayudado a llevar a la esperanza algo que es un recorrido de toda una vida. Detrás del arco iris, la superación. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Oye, ¿tenemos fecha para Detrás del arco iris? Dame 2 semanas y a lo mejor sí. O sea, que en 2 semanas igual lo tenemos aquí, ¿no? Lo digo para estar precavido y esconderlo de mi novia, por eso que dices. Por eso que te digo. Tú mismo, Roger, tú mismo. Vamos a mantenerlo lejos. O dile a tu novia que a lo mejor es ella la que te lo tiene que proteger a ti, porque a lo mejor lo que vas a demandar en tu pareja y en ti mismo después de leer el libro no es lo mismo que antes de leerlo. Bueno, lo leeremos los dos y te comentaré a ver cómo ha ido la cosa. Gracias. Dulce, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Roger. Bueno, me rectifico en lo que dice mi compañera Miriam. Muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que has hecho en este fin de semana, que es increíble para mantenernos a todos tan unidos. Es un espacio maravilloso que podemos ver, nos podemos compartir y la verdad que te lo agradecemos, por lo menos te lo agradezco de corazón, porque es una forma de estar unidos también, ¿no? Al fin y al cabo tenemos todos una meta en común, que es nuestro libro, ¿no? Así que nada, lo único es que estoy viendo que tú corres peligro, porque con tanto libro y tu novia, vamos, estás corriendo serios peligros con nosotros y nuestros libros, así que no sé yo. Bueno, respecto a lo de cómo liderar la incertidumbre, pues la verdad que muy poquito me dejan por decir, porque ya los compañeros han dicho todo y lo han dicho tan bien que yo no sé a lo que vamos a ver. Pero lo voy a enfocar un poquito en cuanto al EMPET, por ejemplo, y en cuanto a lo que se trabaja en él como incertidumbre, ¿no?
que en realidad también afecta a nuestro día a día continuamente. La ansiedad es algo que, es decir, la incertidumbre viene mucho de ansiedad y de estrés, y es algo que siempre tenemos que tener cuando hay un proceso creativo del tipo de que sea, ¿no? Entonces, siempre hay algo que nos incomoda o que nos deja en la incertidumbre, que nos deja en ese miedo, en ese temor. Muchas veces tiene, digamos, su efecto tiene más que nada que ver con la confianza que tengamos en nosotros mismos, con la impaciencia que seamos. Yo, por ejemplo, soy un fosforito, soy muy impaciente. Y también un poco con el interés que tengamos en el proyecto en mano, ¿no? Muchas veces este mismo tipo de ansiedad es el que crea el típico bloqueo, el típico no sé, no puedo, no quiero. Y es en realidad sencillamente que nuestra mente está priorizando otras cosas, otros elementos, otras circunstancias, otra problemática que a lo mejor para ella es más importante. Entonces el flujo creativo ahí baja inmediatamente. También baja el flujo de autoestima. Como bien decía Leonor, tenemos que tener, digamos, ese nivel alto de alerta y no dejarnos llevar por esa situación. Para mí la incertidumbre tiene dos vertientes. Tiene una vertiente que es el miedo y tiene una vertiente que es la frustración. A mí me encanta leer, soy una ratita de biblioteca. Y bueno, he conseguido a dos de los grandes que me encantan, que es Robin Sharma y Vishen Lakhiani, que me dieron unas respuestas maravillosas y me gustaría transmitirlas a ustedes. Me dieron unas respuestas que realmente me satisfacieron en el sentido de la pregunta esto, ¿por qué el miedo? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué esa sensación de incertidumbre cuando nos pasa algo, como por ejemplo ahora el COVID, ¿no? Que nos ha dejado ahí un poco a todos en ascuas con todo? El miedo a la pérdida siempre está, a lo que sea, a perder a un conocido, a perder el trabajo, a perder la libertad, como decía Antonio, a perder algo que ya tenemos controlado, ¿no? Pero en realidad es un miedo al éxito, tiene que ver con el éxito. A mí la respuesta de Robin Sharma me encantó, porque fue en una entrevista que le hicieron en internet, creo que fue en YouTube, donde está expuesta, y le hicieron esta pregunta, ¿y qué es una vida de éxito para ti? Y Robin no se cortó un pelo y le dio dos frases cortas. ¿En qué te has convertido y a cuánta gente has ayudado? Me pareció una respuesta tan simple, tan sencilla y tan concreta que la verdad que en ese aspecto, cada vez que siento un poco de incertidumbre, de miedo, de temor a lo que pueda suceder, me recuerda muchísimo a estas dos frases. Y sobre la marcha me tranquiliza, es verdad. Es decir, no es un proceso de ahora, tenemos que mirar a un futuro, tenemos que mirar más allá, ¿no? Crear el objetivo por encima de este periodo. Y en cuanto a la segunda parte, la frustración, que es la idea de ver cómo llegamos a un objetivo, cómo podemos conseguir ese proyecto que tenemos en mano, que tenemos en cabeza, o esa idea que queremos conseguir, yo creo que tiene que ver más con las metas, ¿no? Con las metas que queramos proponernos. Y en realidad ahí el problema está en qué metas queremos ponernos. Vishen Lakhiani lo que nos responde ahí son tres preguntas. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres crecer? Y cómo quieres contribuir, ¿no? Y la verdad es que cuando lo he puesto en práctica, esas metas cogen otro sentido. Entre que tengas esas metas a media distancia y también que te propongas que realmente el miedo hay que pasarlo, pero que más allá tienes que ver a dónde tienes que llegar, la verdad es que a mí me tranquilizó muchísimo. Tal vez ahora son malas rachas, son malas épocas, pero tenemos que pensar más en futuro, está claro, ¿no? Por otro lado, también lo que comentaba la compañera, ¿no? El hecho de la confianza, el hecho de la serenidad, de no perder el humor, incluso de meditar en el sentido de no, si no estás acostumbrado, te va a costar trabajo, pero a lo mejor 2 o 3 minutos de estar en silencio y pensar qué es lo que quieres realmente, ¿no? Y consultar con estas preguntas puede ser una opción para liderar con esa incertidumbre que nos puede embargar día a día o semana a semana, porque independientemente del COVID, eso siempre está con nosotros. Tenemos que aceptarlo, tenemos que adaptarnos, como bien decía también nuestra compañera Isabel, y
y tenemos que lidiar con ello, está claro, porque es la manera que tenemos de seguir aquí, ¿no? Así que nada, hasta ahora más o menos esa es un poco la idea que también quiero transmitir en el libro, ¿no? En Alempet. En este caso, evidentemente, pensando más en los escritores, que ahí tenemos muchísimas incertidumbres en muchos, en muchos momentos, pero bueno, esa es la idea que me gustaría transmitir. Todo pasa y lo importante es no perder ni la calma, ni la confianza, ni el humor. Grandes verdades, Dulce, muchísimas gracias. Y sí tienes razón, ¿eh? Leí hace poco un informe de mercado que decía que a raíz de la pandemia, las patologías que más se habían crecido eran realmente la ansiedad y el estrés y la depresión, ¿no? Por toda la incertidumbre y todo el dolor que está causando la pandemia. Llevamos desde las 4 de la tarde. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de todas las cuestiones referidas a la incertidumbre, este mundo de incertidumbre en el que vivimos, y a lo largo de la tarde hemos hecho un buen repaso a todas las cuestiones más importantes o más significativas del proceso editorial. Hemos hablado de varios géneros, novela de humor, novela romántica, novela negra, hemos hablado de marketing, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado con Jocelyn y con Irene de cómo hacer un buen libro tráiler, y hemos hablado también de cómo gestionar esa incertidumbre que provoca la pandemia y provoca en estos momentos en todos nosotros, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros proyectos particulares. Si os parece, lo dejamos aquí. Tendremos que repetir pronto porque nos hemos quedado cortos en casi todos los talleres, pero antes de despedirnos no quisiera hacerlo sin daros las gracias una vez más a Santi por habernos explicado cómo gestionar una crisis, a Isabel por haber tenido la idea de organizar este taller, a Dulce por habernos contado las cuestiones básicas sobre qué hacer, a Tony que nos ha explicado su experiencia, a Leonor que nos ha explicado también, nos ha dado a explicar qué tenemos que hacer en caso de sufrir esta incertidumbre y cómo afrontarla, y a Miriam que nos ha hablado de su arco iris. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias también al resto de alumnos que han participado en los otros talleres. Muchísimas gracias también a todas las personas que no han participado, pero sí que nos han estado viendo y oyendo desde las 4 de la tarde, y a todas las que han participado en el chat de YouTube. Nada más, lo dejamos aquí. Otro día seguimos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.